Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Gracias a Dios, ahí estamos, mira. Aquí seguimos, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están, Katia, señora María? Buenas tardes, Hola, profe, y hola. buenas tardes también. Buenas tardes. Pues vamos a empezar nuestra clase. Sí. Hoy vamos a ver, a seguir viendo cómo Dios en su infinita bondad actúa cuando hay situaciones adversas en el ser humano. El sábado, el lunes, el viernes, veíamos cómo la situación adversa era que el faraón decidió matar a los varones israelitas. Y la acción divina es que Moisés es rescatado de las aguas para ser educado en la corte egipcia. Pero luego veíamos que el que iba a ser el protagonista de la historia de salvación del pueblo de Israel, tiene un altercado con con un soldado y con algunos miembros de la comunidad hebrea y tiene que huir a Madián. Y allá se queda muchos años. Y entonces esa era la situación adversa, que Moisés estaba fuera de su país, sin con quién apoyarse ni nada. Y allá se casa con una de las mujeres de Jetro. Y la acción divina es que Dios lo llama a través de la zarza ardiendo y le muestra su nombre. Y el nombre que le da es Yo soy el que soy. ¿Y qué significa esto? Esto significa recordar que yo soy el que soy es Dios es presencia viva y actual. Y está siempre con ustedes para salvarlos, porque yo soy el que existe por siempre y para siempre y desde siempre. Realmente y por sí mismo, yo soy el que soy por eso, porque yo no necesito de nada ni de nadie. Pero yo en mi infinita bondad, les di la vida y los voy a sacar de Israel. Los voy a sacar de Egipto para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no soy como los falsos dioses, dice Yahvé, que no son y no pueden nada, que solo son personas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Y pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Pues voy a ver si voy a ver si tengo aquí unas citas bíblicas, que la primera es Éxodo 5 del 1 al 14. Si alguna de ustedes, señora María o Katia, pueden ayudarme a leerlas porque no ha entrado Margarita todavía. Éxodo 5 del 1 al 14 para ver cómo se desarrolla esto. Ay, sí, profe. A ver si pueden mis compañeras, ando en la calle, no he podido llegar todavía y Sí, y no traigo Biblia, pero aquí voy escuchando. muy bien, Gracias, Sí, señor. profe. Y a ver si me pueden ayudar con mi parte. ya lo tengo. Gracias, Katia. Adelante, Katia, por favor, gracias. Éxodo 5 del 1 al 14. Después de eso, Moisés y Aarón fueron a decir a Faraón, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja que mi pueblo salga al desierto para celebrar mi fiesta. Respondió Faraón, ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. No conozco. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino. Allá ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. No sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les dijo, ustedes, Moisés y Aarón, ¿por qué ponen trabas a los que trabajan? Vuelvan a sus tareas. Faraón añadió,
Este pueblo ahora es más numeroso que la gente del país, ¿y ustedes quieren que interrumpa sus trabajos? Aquel mismo día Faraón dio la siguiente orden a los capataces del pueblo y a los inspectores israelitas. Ya no darán paja al pueblo para hacer ladrillos, como lo hacían antes. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero les exigirán la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir ni uno solo. Son unos flojos y por eso vienen aquí con sus gritos. Déjanos salir. Tenemos que sacrificar a nuestro Dios. Denles más trabajo y que no flojen, y ya no se prestarán para esas tonterías. Los capataces, pues, junto con sus inspectores israelitas, apuraron al pueblo. Así dice Faraón, no les daré más paja. Vayan ustedes mismos a buscarla donde la encuentren, pero la producción tendrá que ser la misma de antes. El pueblo recorría todo el país de Egipto en busca de paja para machacar. Tenían encima a sus capataces que les decían, cumplan su tarea, la misma cantidad diaria que cuando se les daba paja. Los inspectores israelitas que se habían colocado al frente del pueblo fueron castigados, pues se les dijo, porque ni ayer ni hoy han respetado las normas sobre la cantidad de ladrillos, debía ser la misma de antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí viene la situación adversa, ¿sale? Que el faraón, en lugar de hacerle caso a Moisés, pues les carga la mano al pueblo israelita. Y el pueblo israelita, pues se enoja y se enoja con Moisés y se enoja con todo esto porque dicen, no, estamos peor que antes. Pero Dios nuestro Señor viene una acción divina, que Dios empieza a enviar las plagas que azotan al país de Egipto. Y para esto nada más tomamos solamente una plaga. Son 10 plagas, todas las demás plagas, ahorita se las voy a enumerar, pero vamos a ir con Katia a Éxodo 7 8 al 23 que es la primera plaga. Por favor, Katia. Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón. Si Faraón les pide algún signo o milagro, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón y se cambiará en serpientes. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes. Pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Eso no obstante, Faraón se puso más duro y no escuchó a Moisés y a Aarón como Yahvé le había pedido. Yahvé dijo a Moisés, Faraón, porfía en negarse a que salga el pueblo. Ve a encontrarlo en la mañana a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás esto, Yahvé, el Dios de los hebreos me ha mandado decirte que dejes salir al pueblo, para que le rinda culto en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Ahora pues, Yahvé dice, en esto conocerás que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre su río, sus canales, sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron y el río quedó contaminado, de tal manera que los egipcios no pudieron beber más agua del Nilo. Y hubo sangre en todo el país de Egipto. Los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con sus fórmulas secretas, y Faraón
se puso más porfiado todavía. Como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y Aarón. Faraón volvió a su casa como si no hubiera ocurrido nada importante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Katy. Porque el bastón no es una plaga, pero es un signo con el que a Moisés y Aarón van a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hay otro signo en estas 10 plagas para completar 12 que son las 12 tribus de Israel, cuando el ejército desaparece al cruzar el mar, que se les viene encima al mar. 12, acuérdense, para el pueblo hebreo es que es todo el pueblo el que se salva. Y todo es por acción de Dios. Aquí más que teología, el autor sagrado quiere a explicarnos, el yavista, que no quieren platicarnos historias, sino teología, que Dios es el que lo puede todo, lo sabe todo y lo tiene todo. Y ojalá que nosotros también sigamos conociendo a Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios. Y acuérdense, Dios siempre responde al pueblo esclavizado, a Moisés y sobre todo al faraón. Dios está con nosotros. Ese es el significado de esto. Y para esto les voy a volver a mostrar nuestro manual, que ustedes ya lo tienen. Y es esto, miren, cómo hay la situación adversa después de las plagas, que les dije que les iba a enumerar las plagas y no se las mencioné, pero la primera plaga es la plaga del agua que se convierte en sangre. La segunda plaga que tenemos es las ranas. La tercera plaga son los mosquitos. La cuarta plaga son los tábanos. La quinta plaga es la peste sobre el ganado. La sexta plaga son las úlceras que le salen al ganado y a los habitantes de Egipto. La séptima plaga es la tormenta, donde caen unos granizos gigantes. La octava plaga son las langostas que se comen todo la cosecha de Egipto. La novena plaga es que el Egipto se queda en tinieblas. Y la décima plaga, que nosotros ya conocemos, es la muerte de los primogénitos varones del pueblo egipcio. Estas son las 12 plagas del pueblo que el pueblo de Egipto sufre. ¿Y cuántos de nosotros a veces le pasan cosas y eso es lo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Que a veces cuando nos pasa algo difícil, tenemos que ver qué estoy haciendo mal, por qué me está pasando esto y mirar a ver si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. A veces Dios tiene que enviar plagas a nuestra vida para ver si recomponemos el camino. Ahora vamos a ir a la siguiente cita y yo creo que ahora Katia nos va a ayudar en todas, por favor. La señora María todavía está en camino. Vamos a Éxodo 14, 26 al 31, por favor, Katia. Ujú. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su lugar. Mientras los egipcios trataban de huir, Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. Las aguas al volver cubrieron los carros y los que los montaban, o sea, todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar, persiguiéndolos, no se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a derecha e izquierda. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto y el pueblo temió a Yahvé. Creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Katy.
Ustedes vean con esta cita cómo Dios libera al pueblo de la esclavitud, que tienen que pasar por las aguas del Mar Rojo. Y es lo que hacemos nosotros en nuestro bautismo. ¿Se acuerdan? Somos libres cuando nos bautizan. Y cada uno de nosotros tiene que cuidar ese bautismo donde nos hacen hijos de Dios. Y ahora vamos a ir con Margarita. Si nos ayuda Margarita, por favor, ahí en Éxodo 16 del 1 al 8, Margarita, por favor, porque ya entró también Margarita, Ofe y Adriana. Ya somos más. Margarita, 16 del 1 al 8 del Éxodo, por favor, y también ya está Sí, nosotros. No, par- ya se salió Lupita, adelante, Margarita. partió de Lin toda la comunidad de los israelitas. Llegaron al desierto de Sin, entre Lin y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. La comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto, diciéndoles: Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. El Señor dijo a Moisés: Mira, voy a hacer llover del cielo pan para ustedes. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria. Así los pondré a prueba, a ver si actúan o no según mi ley. El día sexto recogerán y prepararán doble ración. Entonces Moisés y Aarón dijeron al pueblo: Por la tarde reconocerán que ha sido el Señor quien los ha sacado de Egipto, y por la mañana contemplarán la gloria del Señor, que ha oído sus murmuraciones. Ustedes han murmurado contra el Señor, pues, ¿no quiénes somos nosotros para que nos critiquen? Y añadió: Esta tarde les dará el Señor carne para comer, y mañana por la mañana pan para que sacien, porque ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿quiénes somos nosotros? No van contra nosotros las murmuraciones, sino contra el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Amén. La falta de agua y de alimentos hacen que el pueblo murmure contra Moisés y Gloria Aarón a ti, Señor Jesús. y que lleguen a preferir las seguridades de Egipto al futuro de hombres libres que Dios les promete. El maná y las codornices son una manifestación de la providencia de Dios, hoy que estamos a 1 de junio, para con su pueblo. El problema fundamental no es la necesidad de alimentos, sino la confianza en Dios. Y así lo hace ver Moisés y Aarón. El pueblo ha murmurado, no contra ellos, sino contra el Señor. El maná es una especie de savia que se destila de un arbusto del desierto y que se solidificaba al contacto con el aire frío de la noche. Puede servir esto de alimento. El hecho es interpretado como señal milagrosa de la asistencia divina, mientras el autor sacerdotal refleja su preocupación teológica al vincular este acontecimiento con el descanso sabático según el esquema de la creación. Y por eso los viernes en la tarde tenían que recoger doble todo porque el sábado no se trabajaba. Se fijan cómo, a pesar de las aparentes acciones contradictorias, Dios siempre está con nosotros, nomás que a veces nosotros quisiéramos que Dios tuviera una varita mágica, sobre todo en las necesidades, y que nosotros no hiciéramos nada y nomás extendiéramos las manos. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel tiene que luchar para hacerse el pan, tiene que ir a recoger el agua, tiene que ir a recoger las codornices. Y por eso el padre, en paz descanse, Jorge Loring decía: Dios hace su casi todo y tú tu casi nada. Pero si Dios no hace casi, si tú no haces tu casi nada, Dios no puede hacer tu casi todo. Entonces, diría mi mamá, Dios rogando y con el mazo dando. Dios no tiene una varita mágica, que se nos quede claro.
Las cosas sí, Dios nos ayuda a cómo solucionarlas. Dios nos pone luces en nuestros caminos, desde su palabra, desde los sacramentos, pero hay una parte que el ser humano siempre tiene que hacer, tanto en las enfermedades, en los problemas familiares, lo que tú tengas de problemas, siempre es así. Vamos a ir ahora a la siguiente cita bíblica, que sería Éxodo 17 del 8 al 14. ¿A quién gusta leerla, por favor? Porque Ángela no ha entrado. Ya la tengo lista. Muy bien, Katia, por favor. Hecho, digo, Éxodo. Éxodo 17 del 8 al 14. En Refidim, los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué: Elígete algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Josué hizo como se lo ordenaba Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol. Y Josué le mató mucha gente a Amalek. Entonces Yahvé dijo a Moisés: Escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo, y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek debajo de los cielos. Luego Moisés edificó allí un altar a Yahvé, al que puso por nombre Yahvé es mi triunfo, y declaró: Levanten la bandera de Yahvé. Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Katia. Volvemos a ver a la misma escena, ¿sale? Que el ser humano tiene que hacer algo y Dios hace lo demás. Y siempre confiados en Dios, en su palabra, porque Dios les dijo que Él iba a estar con ellos. Acuérdense que cuando Dios llama a Moisés, veíamos que le decía Dios a Moisés, Yahvé le decía a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y por eso Dios siempre está con su pueblo. Pero ahora vamos a entrar a la etapa definitiva de esta liberación. La liberación llega cuando Dios propone una alianza con el pueblo de Dios, y vamos a pedirle a Ofe Macías, buenas tardes a todas, si nos ayuda con Éxodo 19 del 1 al 8, y luego para Lupita Pinzón, si nos ayuda con Éxodo 20 del 1 al 17. Lupita, por favor. Es- Adelante, Ofe, por favor, gracias. Habla, Señor, que tu sierva escucha. El mismo día que empezaba el tercer mes, después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaba al desierto de Sinaí, donde acamparon. Los israelitas establecieron su campamento frente al monte y Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: Esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios y como a ustedes los llevé en alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Volvió Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó:
Haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias a Ofe. De vuelta Nada. nos toma la iniciativa, ¿sale? Y le pide a Moisés y a través de él invita a los liberados a una comunión de vida. La propuesta divina es la clave del pasaje. Su forma es la de un diálogo y tiene 3 estrofas, cada una de las cuales miran a un tiempo. La primera al pasado. El Señor les recuerda que han sido testigos de sus hazañas y los invita a su intimidad. La segunda estrofa mira al presente. Llama a los hombres libres a ser sus aliados. La formulación condicional que les indica es pueden aceptar o no. Y la tercera estrofa mira al futuro. El Señor de toda la tierra tomará este pueblo como posesión propia, pero esta elección no es un privilegio ni es excluyente. Israel recibe la llamada como tú y yo en favor y para el servicio de los otros. Para eso Dios nos llama, ¿sale? Para servir a los demás, no para sentirnos más que los demás. Y ahora vamos a ver la alianza con Lupita Pinzón, nomás que tiene apagado su micrófono en Éxodo 20 del 1 al 17. Lupita, si nos ayuda, por favor. ¿Éxodo qué, maestro? 20 del 1 al 17, Lupita, que Ah, son los perfecto. capítulos. Sí, Gracias. cómo no. Dice el decálogo, sí, ¿verdad? 20. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatuas ni imágenes ninguna de los que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirves, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a los hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Hola, buenas tardes. Nadie trabaje, ni tú, ni tu hijo, ni tus hijas, Para ni aquí, tus por favor. siervos, ¿Sabes qué ni sabe? tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país, rastreros que viven en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso dijo el sábado, por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. ¿Hasta qué versículo, maestro? 17, Lupita, por favor. Entonces sí. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigues en falso contra tu prójimo, no codicies las cosas de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Gracias, Lupita Pinzón. Nada, maestro, gracias a usted. La alianza tiene su fundamento en el amor.
pero también lleva consigo compromisos. A concretar esos compromisos va dirigida la ley que encuentra su formulación precisa y ajustada en el Decálogo. El estilo del Decálogo es sobrio y de un denso contenido moral. Sus preceptos se formulan de manera absoluta como principios fundamentales que trascienden cualquier circunstancia o limitación. Los primeros mandamientos, Éxodo 20 del 3 al 11, regulan las relaciones del pueblo con Dios. Los siguientes, del versículo 12 al 17 de este capítulo 20, se refieren a las relaciones entre los hombres. Ambas cosas están relacionadas y por lo tanto ello forma parte del mismo decálogo. Si nosotros no amamos a Dios, no podemos amar a los demás. Si nosotros no amamos a los demás, no podemos amar a Dios. Ya lo dirá en el Nuevo Testamento este San, San Juan en su primera carta, capítulo 4. ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo ayudas? El decálogo está formado para que aprendamos que si nosotros no tenemos una relación bien con nosotros, en primer lugar, si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer a los demás? Y querernos no es exagerar en nuestro amor hacia nosotros. Querernos es disciplina, que seamos personas disciplinadas, personas que se cuidan, tanto en el alma como en el cuerpo, personas disciplinadas para estudiar, para trabajar, personas disciplinadas para ayudar a los demás. Y cuando tú y yo somos personas disciplinadas, buscamos a Dios. Y si tú y yo buscamos a Dios, hoy que es día 1 de junio, día de la divina providencia. Hoy pidámosle a la divina providencia que nunca nos falte casa, vestido y sustento y agradecerle por el mes de mayo, que gracias a Dios yo comí, gracias a Dios muy bien, bendito sea Dios, a pesar de la glucosa alta, a pesar de todo, pues todo el mes de mayo me dio hambre, bendito sea Dios, y todo el mes de mayo Dios me dio un plato que comer. Dios me dio una casa donde a pesar de que no es mía y pago renta, Dios me ayudó a pagar la renta. Dios también mantuvo bien a mis hijos, a mis nietos, sobre todo a Dariel, que ya ahí va saliendo de su convalecencia, de su operación. Y ahora le pedimos a Dios que en junio igualmente nunca nos falte casa, vestido y sustento, y siempre los sacramentos, la Eucaristía, para seguir creciendo. Y entonces tú y yo vamos a poder cumplir estos mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo se logra amar a Dios sobre todas las cosas? A Dios se aprende a amar sobre todas las cosas cuando nosotros leemos la Escritura. Cuando nosotros, acuérdate, lo descubrimos en nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo, donde andamos. ¿Cómo se aprende a amar a Dios sobre todas las cosas? Cuando nosotros lo decidimos, que es un proceso largo para amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios sobre todas las cosas, yo tengo que tener renuncias. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para amar a Dios sobre todas las cosas? Hay personas que aman más sus chanclitas viejas que a Dios. Hay personas que aman más su dinero que a Dios. Hay personas que aman más sus vicios que a Dios. Hay personas que amamos más a nuestros pecados que a Dios. Por eso, para amar a Dios sobre todas las cosas, tú y yo nos debemos de preguntar, ¿a qué debo de renunciar? Y cuando tú renuncias, Dios te lo regresa al 100 por 1. ¿Sale? Y yo les platico así con mucha honestidad, que siempre que me confieso, lo primero que confieso es eso. Padre, me acuso que no amo a Dios sobre todas las cosas. Y todas las semanas que me confieso, intento amar a Dios sobre todas las cosas, pero volteo y veo mi termómetro y digo, no, me falta amar a Dios sobre todas las cosas, pero un día lo vamos a lograr. Decía San Agustín, más vale ir cojeando por el camino de Dios que ir corriendo fuera de él. Más vale ir cojeando por el camino de Dios, ir cayendo y levantando, que ir corriendo fuera de él.
porque cuando vamos en el camino de Dios, un día vamos a llegar a la meta, pero si ni siquiera nos metemos al camino, pues sabe Dios a dónde lleguemos. Entonces, para cumplir todos estos 9 mandamientos más el 10º que nos puso Jesús, que serían 11, el 11º mandamiento, amar a Dios, que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó. Y ahí está el camino de la alianza, ¿sale? Pero hay que irnos esforzando todos los días, porque a lo mejor tú y yo podemos decir, no, es que yo sí amo a Dios sobre todas las cosas. Es que sí, yo no tomo el nombre de Dios en vano, es que yo sí santifico las fiestas, yo sí honro a mi padre y a mi madre, yo sí no mato, yo no cometo actos impuros, no robo, no doy falsos testimonios, no consiento malos pensamientos, no codicio los bienes ajenos. Pero acuérdense, ¿cómo saber si yo estoy cumpliendo los mandamientos? Cuando tú y yo tenemos los 12 frutos del Espíritu Santo, que vienen en Gálatas 5:22, que es dominio de mí mismo, la caridad, la comprensión hacia los demás. Ese es el termómetro que debemos de seguir para amar a Dios sobre todas las cosas. Pues les quería compartir esto para que ahí nos lo grabemos todos, ¿sale? Y aparte queda grabado. Ese es el camino para cumplir los mandamientos. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Y acuérdate, las mujeres de nuestro grupo que son casadas o fueron casadas, que están con nosotros, tuvieron que renunciar a algo, ¿sale? Tuvieron que renunciar a la mejor, había 3, 4 galanes que las andaban ahí pretendiendo y decidieron por su esposo. Y en sus trabajos también. A lo mejor te ofrecieron 2, 3 caminos para trabajar en la vida y tomaste una y renunciaste a los otros. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos dé esa alegría de saber a qué tenemos que renunciar para amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, miren, para terminar nuestra clase, les muestro el camino que seguimos hoy en la clase. Primero veíamos cómo Dios, a pesar de situación adversa, que el faraón se resiste a obedecer a Dios e incluso se burla de Aarón y de Moisés y de Dios. Moisés y Aarón siguen confiando en el plan de Dios. Y la acción divina es que Dios envía plagas que azotan al país de Egipto. Pero acuérdate, Dios no quiere no quiere la muerte de los hombres, de los seres humanos, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Y a veces en nuestra vida podemos tener plagas que no nos damos cuenta, que puede ser una enfermedad, una situación adversa, una situación económica, qué sé yo, cada uno de nosotros la ha pasado mal en algún momento y que nosotros nos pongamos a ver, ¿por qué me está pasando eso? Por lo regular es muy fácil. Yo les estoy hablando de aquí para allá, ¿sale? De aquí para acá, de mi persona. A veces uno le echa la culpa a Dios luego, luego, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué? Pero cuando nosotros aprendemos los mandamientos y vemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y te pasa una adversidad en tu caminar, en tu vida, dices, caray, ¿qué me está pasando? ¿Qué no estoy obedeciendo a Dios? Y esa es la acción divina, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Luego viene otra situación adversa, que el faraón deja salir al pueblo israelita, pero se arrepiente y se lanza en su persecución. Y en esa persecución, el pueblo, el ejército del faraón, a muchos quedan atrapados cuando se abre el mar de par en par, se parten dos, muchos egipcios quedan atrapados. Y esto hay un programa en eso del Discovery Channel, de esos programas de investigación que a veces hay en la televisión. Un día a mí me tocó ver que encontraron a unas espadas que más o menos hablaban de hace 4.000 años, que es el periodo de cuando Dios saca al pueblo de Egipto.
Y yo dije, wow, mira, Dios ya me contestó que no es fantasía, que esto es una realidad. Y Dios realiza ese milagro del paso del Mar Rojo. Y a lo mejor tú y yo a veces nos podemos sentir atrapados, atrapadas, y es hora de decirle al Señor, Señor, ábreme este problema que tengo, dame inteligencia, dame sabiduría, cómo salir adelante ante esto. Y para eso tenemos los sacramentos, para eso tenemos que confiar cada día más en Dios. Hoy a mí cuando Dios me habló y pasó algo, dije, chin, ¿y ahora? Señor, ábreme el mar rojo. Tenemos que salir adelante con una situación de Zeus que por cosas de los que le pasan a él, que nomás anda queriendo ayudar a los demás y eso aprendió en casa, bendito sea Dios, pero él no tuvo la precaución de haber guardado un dinero para sus placas. Y pues ahora hay que abrir el mar rojo, le digo al Señor, ni modo, tenemos que apoyarlo. Y esos son los mares rojos, acuérdense, el mar significa los problemas, las situaciones difíciles en la vida. Eso es lo que significa el mar en la Sagrada Escritura. Y Dios nuestro Señor abre el mar, abre esos problemas para que tú y yo pasemos por en medio confiando en que Dios va delante de nosotros. Como decía mi abuela Felicitas Rivera, en paz descanse. Dios delante, yo tras de él. Dios delante, yo tras de él. Y entonces Dios va a abrir esos mares rojos en tu vida y en mi vida. Y a pesar de que Dios nos abre para pasar en medio de esos problemas y solucionarlos, a veces vienen otras situaciones adversas que el pueblo de Israel sufre en el desierto. ¿Y qué es lo que sufre? Hambre, sed, angustia, inseguridad y quieren volverse otra vez a sus esclavitudes. Acuérdense, Jesús nos dice en Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Pero la acción divina es que Dios siempre está para nosotros y por eso les hablaba de la divina providencia, que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento. Y acuérdense, Dios siempre nos da el maná. Hay una cancioncita que a mí me recuerdo, qué bueno es el pan que tú nos das. ¿Sale? Siempre a nosotros en nuestra vida. Hay personas que reniegan porque comen caviar. Hay personas que reniegan porque no compran cierto tipo de aguas, de refrescos, de bebidas. Pero no, nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por lo que nos da, porque Dios es el que nos da el alimento. Por eso cuando Jesús nuestro Señor, fíjense, cuando nuestro Señor Jesús bendecía los alimentos, esta era la oración que Jesús rezaba. Gracias, Padre del universo, porque tú eres el que nos da el verdadero pan del cielo. Tú eres el que nos alimenta, Padre, porque tu bondad es infinita. Gracias, Padre, por esto que vamos a recibir. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo y es la oración que a pesar de que, acuérdense, cuando Jesús está en la multiplicación de los panes, hubo un muchacho que puso 5 panes y 2 peces, pero al final el que le dio la gracia a ese joven fue Dios, porque Dios es el que nos da el alimento. Y luego veíamos esa acción divina de Dios y luego veíamos la situación adversa que el pueblo tiene que enfrentar a los amalecitas. A andar en el camino de Dios siempre vamos a encontrar obstáculos, a cosas difíciles, porque acuérdense que nos decía el santo cura de Ars, si hoy no te has encontrado con el enemigo, o sea, con el chanclotas, con el demonio, es que vas caminando junto con él. Todos los días, dice Pedro, estén atentos porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Primera de Pedro 5:8. Siempre va a haber dificultades, pero siempre nosotros confiar en que Dios siempre nos va a ayudar y por eso para confiar en Dios tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Y la acción divina es que Dios les da la victoria y realiza una alianza en el Sinaí. Y ya ven que esta alianza es una alianza de amor. Y ya luego, después de la alianza, vienen los términos hablando así en las leyes
dice Dios, te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto. Dios le da al pueblo de Israel sus mandamientos, que si los cumplen, Dios siempre va a estar con ellos. Y por eso Lupita nos decía en el versículo 5, perdón, el versículo 6, porque yo soy un Dios generoso. Pero también soy celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entender que Dios no nos castiga, que nosotros somos los que castigamos a nuestros hijos cuando no tenemos fe, cuando nosotros no vivimos los mandamientos de Dios. Acuérdense que mi pecado no solo me afecta a mí, sino afecta a los que están alrededor de mí. Pero decía Yahvé en el versículo 6 del capítulo 20 de este libro del Éxodo, pero yo soy misericordioso por 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Es cumplir los mandamientos y ya Dios nos dará lo demás. Él sabe cómo darnos lo demás. El otro día platicando con mi esposa, no sé qué le dije a mi esposa, creo que fue ayer, y me dijo, luego Dios te escucha, Guillermo. No recuerdo qué le pedí a Dios, ¿sale? Pero me dijo la güera, Ira, luego. Le digo, si es que soy el chiquichiquis de Dios. Y ella me preguntó, ¿y qué se ocupa para ser el chiquichiquis de Dios? Le digo, intentar cumplir los mandamientos, intentar ayudar a los demás, intentar leer la palabra de Dios, recibir los sacramentos las más veces posibles que se puedan a la semana. Tú y yo también podemos ser los chiquichiquis de Dios. Ahí está el camino. Y la situación adversa es que el pueblo se hace un becerro porque Moisés se lanza con Dios y dura 40 días por allá y construyen ese becerro de oro. Y cuando llega Moisés se enoja tanto que avienta las tablas y pasa una escena muy fuerte. Y vamos a terminar con Lupita Pinzón, que es la última cita bíblica, que a pesar de todo esto, Dios sigue haciendo una alianza con nosotros y con su pueblo, que es Éxodo 34 del 1 al 9. Lupita, ¿nos ayuda, por favor? Sí, Gracias. Éxodo 24. 34, Lupita, 34, así ya lo tenía apartado ahí. por favor, Treinta y gracias. cuatro del 1 al, ¿qué? Al 9. Al 9, sí, muy bien. Yahvé dijo a Moisés, labra las dos tablas de la piedra parecidas a las primeras que yo escribí, las palabras que había en las primeras que tú rompiste. Prepárate para subir montaña temprano al monte Sinaí. Ahí esperarás en la cumbre, pero que ninguno suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera oveja ni buey paste en los alrededores. Moisés labró las dos tablas de piedra semejantes a las anteriores, como lo había ordenado Yahvé, y de madrugada subió al monte Sinaí, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Yahvé bajó en una nube y se quedó ahí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca lo deja sin castigo.
pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al momento Moisés cayó al suelo de rodillas adorando a Dios y dijo: Señor, si realmente me miras con buenos ojos, ven y camina en medio de nosotros, aunque sea un pueblo rebelde. Perdona nuestras faltas y pecados y recíbenos por herencia tuya. Palabra de Dios. Hasta ahí, ¿verdad, maestro? Sí, gracias, Lupita, te alabamos, Señor. Sí. Acuérdense, después que hacen el del becerro de oro, Dios nuestro Señor quiere destruir al pueblo. Son de cabeza dura, pero Moisés intercede por el pueblo. Y entonces Moisés, después de conseguir el perdón, vuelve a subir al monte, a la montaña del Sinaí, con unas nuevas tablas que esta vez ha preparado él mismo. Ahí se le revela el Señor mediante una de las expresiones más hermosas de todo el Antiguo Testamento, que es Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés clamando: El Señor, el Señor es un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel. Ese es el nombre de Dios. Dios es clemente, paciente, compasivo. Si ustedes y yo quisiéramos definir la Santísima Trinidad que celebramos ayer, la Santísima Trinidad es tres personas distintas, un solo Dios, que son clementes, compasivos, pacientes, llenos de amor y fidelidad hacia nosotros, sus criaturas. Eso es lo que es Dios para ti, para mí. Es un Dios clemente, compasivo y fiel. Y ojalá que tú y yo cada día aclamemos a Dios como Moisés: perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a nuestras familias, perdona a todo el mundo que estamos viviendo lejos de ti. Y por eso cada día vemos más cosas horribles en la sociedad, porque estamos sacando a Dios de nuestra ecuación, de nuestra vida. Hoy les agradezco que hayan entrado a la clase, señora María, Lupita, Adriana, Margarita, Katia, Ofe, señora Imelda, Marisol. Cumplamos los mandamientos, intentemos cumplir los mandamientos y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Si tú confías en este Dios clemente, bondadoso, fiel, misericordioso, que es tu papá, es mi papá, pero aparte de ser tu papá y mi papá, también es nuestro hermano mayor, que es Jesús de Nazaret. Y este Señor Jesús vino a salvarte y a salvarme. Vino a traernos un montón de regalos. Y el regalo más grande es su cuerpo y su sangre. Y también nos envió a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, cada día más nos vayamos asemejando a Cristo nuestro Señor. Eso es la Santísima Trinidad en una cápsula de 2 segundos. Que Dios las bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda su favor, nos libre de las manos de nuestros enemigos y siempre nos dé nuestro pan, nuestra casa y nuestro sustento. Es lo que le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con la intercesión de la siempre Virgen María de Guadalupe, nuestra dulce y santa Madre. Amén. Muchas gracias. Amén. Buenas Amén. tardes. Gracias, buenas tardes, maestro. Buenas Gracias. tardes, Gracias, señoritas. maestra. Adiós a todas. Hasta mañana. Bien, mañana. gracias. Tengan bonito día. Gracias. Mañana, gracias. Gracias. Mañana las veo si Dios quiere. Gracias, Marisol. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita Pinzón. Gracias a usted, maestro. Gracias a Buena Dios tarde. que nos permitió, que nos Hasta luego. permite estar aquí. Gracias. Con permiso, hasta luego. Y acuérdense, queridos amigos que ven la repetición, hay que cumplir los mandamientos, porque Dios es clemente, bondadoso, misericordioso, fiel, si cumplimos los mandamientos. Entonces Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo.